Miren, en las discusiones que se han generado post-crisis electoral que estamos viviendo en este momento, es bueno establecer ciertos puntos para que quede bastante claro por qué está dividido el PLD al día de hoy. Creo que el análisis que pretendemos hacer a continuación, ustedes no lo han escuchado en ninguna otra parte. Vamos a tratar que, mediante el análisis de la historia, un poquito de sociología y también un poquito de teoría política, intentar entender por qué el PLD está dividido, cuáles son las verdaderas razones para que los dominicanos y dominicanas comprendamos lo que está pasando en esa organización política. Y para ello vamos a remontarnos al año de 1991. Empecemos allí. Un 15 de marzo del año de 1991, el profesor Juan Bosch renunció a la presidencia y a la membresía del Partido de la Liberación Dominicana. Esto es algo que muchos jóvenes no saben. Bosch renunció del PLD el 15 de marzo de 1991. ¿Y por qué renunció el prócer? ¿Por qué renunció el fundador? ¿Por qué renunció el maestro? Dos razones fundamentales. En primer lugar, una razón un poquito compleja de entender, pues el mismo profesor Bosch explicó que la primera razón que le llevó a renunciar fue que los vicios pequeños burgueses se habían enquistado en las estructuras del partido. Y dentro de estos vicios pequeños burgueses se encuentra la ambición de conseguir cargos, de conseguir prebendas y de utilizar el partido como un método de ascenso social, como una herramienta para conseguir riquezas. Bosch lo denunció, que los PLDistas ya en 1991 estaban pensando en conseguir cargos para conseguir bienestar material, para conseguir beneficios económicos. Y la segunda gran razón de esa renuncia de Juan Bosch, y esta viene vinculada también a esos vicios pequeños burgueses, fue que en el PLD anidó el grupismo como expresión política. Y el mismo Bosch, en su libro El Partido, Concepción, Organización, Concepción y Desarrollo, explica que el grupismo derriba la mística de las organizaciones políticas, destruye los métodos de trabajo y pone a la organización como un medio de complacer las ambiciones y los intereses del cabeza del grupo. Y por eso, ante esa realidad, él renuncia. Luego, en abril, Bosch retorna al PLD porque le convencieron de que esas facciones grupales habían desaparecido del partido. Pero no fue así. El grupismo no desapareció del PLD, el grupismo mutó y esta mutación la heredó el hoy presidente Danilo Plutarco Medina Sánchez y se expresó de manera brutal en las primarias del PLD en el Congreso Elector del año de 1999, en donde Danilo Medina, a raíz de haber sido secretario de Estado del gobierno de Leonel Fernández, segundo hombre en importancia, quien armó la estructura del gobierno, se benefició para fortalecer su grupo y en el 99 ganarle a Jaime David Fernández en ese Congreso Elector interno, incluso en contra de lo que la sociedad estaba pidiendo. La sociedad pedía a Jaime, Danilo se impuso. Hay algunos PLDistas que creen que lo hizo mediante el fraude. Esa consideración yo se la dejo a usted. En el 2004, seguimos analizando la historia para entender por qué se dividió el PLD. Ya tenemos el origen, la semilla, el pecado original en el grupismo. Y en ese grupito que heredó Danilo Medina, único grupo del PLD en el 2004. La sociedad pedía en el 2004 el retorno de Leonel Fernández. Era su último modelo de éxito al mando del Estado. Veníamos de la crisis del 2003, un gobierno desastroso de Hipólito Mejía y el PRD, así lo indican las diversas estadísticas económicas que arrojaron de crecimiento económico, 1 millón de dominicanos arrojados a la pobreza, la quiebra de los bancos, el aumento desorbitado de los precios, el dólar se metió a 50, de 17 a 50 en poco tiempo. El pueblo lo sufrió. Y como sufrió esa crisis, pidió, repito, a ese último referente de buen gobierno, Leonel Fernández. El grupo de Danilo Medina y él, cabeza de ese grupo, único grupo del PLD, decide apoyar a Leonel porque sencillamente el país y el partido así lo pedían. Y se ve un PLD supuestamente unificado en el 2004, pero porque el grupo de Danilo se fue con Leonel. Y como el presidente Fernández, ya presidente del partido en ese entonces, estaba concentrado en labores de gobierno, estaba concentrado en lo macro, le dejó la administración de lo micro al grupo dominante, hegemónico y único del partido que controlaba Danilo Medina. En el 2004 Danilo Medina arma el gobierno del PLD.
y en base a ese armazón renuncia a finales del 2006 para en el 2007 desafiar al presidente del partido y presidente de la República, contando con el control de las estructuras y con el control del único grupo que existía en el PLD, lo cual ya hemos indicado en este comentario que Juan Bosch había condenado, había denunciado y de lo cual había jurado, pues el mismo Bosch había advertido que los grupos destruyen los partidos. Pues resulta que ese grupo se fraccionó. Ganó el presidente del partido las primarias del 2007 y Danilo Medina se quedó solo. Tan solo que una parte importante de ese mismo comité político que ustedes hoy los ven apandillados contra el presidente, pateando al presidente del partido, doctor Leonel Fernández, una parte de ese mismo comité político le pedía a Leonel que expulsara a Danilo Medina del PLD. Porque, recordemos otra vez, que el hoy presidente Danilo Medina, argumentó que había sido vencido por el Estado y, entre otras razones, se ausentó de las estructuras del partido y de las reuniones del comité político, y ese comité político que hoy lo apoya en su inmensa mayoría, en aquel momento vio eso como un desafío a la autoridad del partido y un desafío a la autoridad del jefe del Estado. Aceleramos un poquito en el tiempo para llegar a la crisis del 2016. Recordando brevemente lo que sucedió en el 2011. El presidente Leonel Fernández en el 2011, luego de reelegirse en el 8, no escucha los cantos de sirenas. Recordemos los famosos ingenieros constitucionalistas que le invitaban a reformar la Constitución para repostularse, o que hiciera caso omiso del mandato constitucional y por subterfugios jurídicos intentara buscar una nueva repostulación. Al igual que en 1999, así también en el 2011, Leonel hizo buen uso de la razón y actuó en función de lo que más le convenía a las instituciones del Estado y a la democracia dominicana. Respetó la Constitución, se erigió como un árbitro imparcial, inclusive se rehusó a imponer a su esposa, que en el 2011 tenía mayor tasa de popularidad que el presidente Danilo Medina, y muchos analistas indican que le hubiese dado una pela en unas primarias internas, pero resulta que el presidente Fernández y una parte del Partido de la Liberación Dominicana sentía que Margarita Cedeño en ese momento no tenía legitimidad orgánica y que no se la podía imponer al partido como una especie de improvisación en ese momento. Cualquier parecido con la realidad de hoy, pura coincidencia, al hablar de improvisaciones de último momento. Pero resulta que Leonel se rehusó a usar esa carta y, como se erigió como un árbitro imparcial, presidente de la República, se puso por encima de las circunstancias y Danilo Medina ganó las primarias internas. En las elecciones del 12, Leonel, Danilo y Margarita conformaron la mayor unidad, dicho esto por el mismo presidente Medina, que había visto el PLD en su historia. E inclusive, en sus palabras de agradecimiento del 2012, el presidente Danilo Medina expresó que el doctor Leonel Fernández había trabajado más para que ganara Danilo que lo que trabajó él nunca para sí mismo en las campañas electorales. Pero resulta, amigos y amigas, que ese fue el último ramo de flores que ese grupo llamado danilismo y el presidente Medina, el último ramo de flores que le dedicaron a Leonel. Ay, no diga eso. A partir de ahí, todo fue desconsideraciones, férreos ataques y golpes tras golpes, empezando por esa expresión del mismo presidente Medina de que había heredado un baúl lleno de facturas. Aquel cuento del gallego. Y fueron más allá en su intento de derribar al presidente del partido. Recuerdo a Juan Temístocles Montaz, finales de agosto del 2012, en una entrevista en Hoy Mismo, ministro de Economía de Leonel, sí. Bueno, ese barbarazo, en una entrevista luego de ganar, fue y dice: el déficit fiscal del gobierno anterior. O sea, como que él no fue parte de la política económica de ese llamado gobierno anterior, como si se trataba de la oposición. Y luego escuché al gobernador del Banco Central de los 8 años de Leonel, Héctor Valdés Albizu, decir que el gobierno anterior había manejado la política fiscal con dejos, por un lado de arrogancia y por otro de descuido garrafal. Lealtad es una rama muy fina en un árbol muy largo. Cuando yo escuché eso, hermano, se me heló la sangre. Dije, ya veo por dónde viene el asunto. Y el tiempo nos dio la razón. Llegó el quirinazo. ¿De dónde llegó? ¿Cómo llegó? ¿Quién lo trajo? No sabemos. Pero una parte importante de la sociedad piensa que llegó del gobierno.
El grupo enquistado en el poder, el danilismo, que en esta historia de hoy hemos narrado, viene desde principios de los 90. Al verse ya con el mando del Estado, sintió la necesidad de apoderarse del partido y golpe tras golpe fueron ocupando los escaños del comité político, comité central, las estructuras medias, buscaron las estructuras bajas, limpiaron el gobierno de entes que ellos podían considerar subversivos y al final de cuentas terminaron minando el espíritu de cuerpo del Partido de la Liberación Dominicana e intentando echar a patadas al propio presidente de esta organización. Esta sangre no llegó al río en el 2015, luego de aquel infausto acontecimiento de Juan Dolio, en donde se decidió modificar la Constitución con el único propósito de que un hombre permaneciera en el poder. No tuvo otro propósito, el trastoque a la Carta Magna. La sangre no llegó al río porque se llegó a un pacto político, pero ya el PLD estaba dividido. ¿Y por qué estaba dividido? Por el grupismo, por ese único grupo que minó la institucionalidad del partido. Cuando llegamos al 2019, el presidente del partido, acorralado, vejado, intentaron destruirlo. Él mismo en un discurso dijo, intentaron hacerme añicos. Se vio prácticamente forzado a crear, en contra de sus convicciones planteadas en diversas interlocuciones y en diversos discursos, se vio forzado a crear su grupo, la autodenominada Fuerza del Pueblo. Se vio forzado a crear su parcela en un partido que ya estaba atomizado, con una atomización que empezó desde los 90. Y repito, quien heredó esa atomización y ese grupo que condenaba a Bosch fue Danilo Plutarco Medina Sánchez. Ahí está el origen del mal del partido. Haciendo un análisis social y político de orden histórico, para entender la división de hoy, hay que ir desde esa renuncia de Bosch en el 91 hasta las acciones y actitudes a partir de la toma del poder en el 2012. Se consagró el grupo y cumplió su misión histórica, destruir el partido. Bosch lo había explicado, lo había escrito en diversos libros y en diversos artículos. Y nosotros en este espacio veníamos hablándolo y advirtiéndolo desde hace 3 años, que es más o menos el tiempo que tiene el programa, pero desde que empezamos a hacer organización. Los grupos destruyen las organizaciones políticas. No hay que ser un genio para verlo, más allá de que lo advirtió Juan Bosch. Y el presidente Fernández termina entregándole el partido, pensando él en ese espíritu de cuerpo que hace rato se había roto, olvidando quizá los rencores del 2007 que se han expresado hasta el día de hoy de manera terrible. Terminó entregándole el partido a su enemigo. Quebró una ley fundamental del poder y lo está pagando. ¿O Robert Greene acaso no lo advierte en las 48 leyes del poder? Olvidamos la historia del príncipe chino, que al general subversivo lo perdonó una y otra vez. El príncipe chino se vio traicionado por su general 2 veces, lo tuvo en sus manos y las 2 veces lo perdonó. ¿Y qué pasó cuando ese general logró derrotar al príncipe y lo tuvo por primera vez en su poder? Lo destrozó. Los enemigos se aplastan. Le llevó la cabeza. Algo así pudiera usted pensar en lo que está sucediendo en el PLD. Al día de hoy, el agua está derramada, se impuso la ambición, se impusieron bajas pasiones. Al parecer se impuso la sinrazón y el rencor. Y en esa división repleta de ese tipo de perversidades, lo único que cabe decir, ya para el juicio de la historia, nosotros a expensas del discurso del presidente Fernández, podrá ser mañana, podrá ser pasado, no lo sabemos, pero la verdad es que la división está de facto. Solo esperamos la formalización de un elemento que viene desde los 90 carcomiendo el partido y que hoy ya ha entrado en fruición. A todas esas perversidades analizadas en este contexto histórico, político y social, solo cabe dedicarle las palabras inmortales del benemérito de las Américas para ver si arrojan algo de luz hacia la posteridad. Y es que sencillamente hay algo que está por encima de la perversidad de los hombres y es el juicio terrible de la historia. Ella los juzgará.